¿Has visto alguna vez un tipo que vendía escobas y chupetes, decir una palabra, volverse viral, desaparecer entre los rumores del exceso para que tiempo después meterse a un ring de boxeo y acabar siendo una de las figuras más mediáticas de tu país? No, esto no es una novela, es la verdadera historia de Jorgito el Guayaco. Acompáñame a descubrir cómo pasó de las calles a convertirse en un meme viviente y parte de la cultura ecuatoriana. Nuestra pequeña historia comienza en el corazón de Guayaquil, la ciudad más grande y populosa del Ecuador, una urbe donde las calles son escenario de lucha diaria y probablemente también son la mayor fuente de memes y situaciones bizarras de nuestro querido país. El Guasmo y los suburbios son barrios llenos de ruido, vendedores ambulantes y precisamente aquí es donde nace Jorge Washington Naranjo Peñafiel, un 19 de noviembre de 1992, teniendo actualmente 32 años, mejor conocido como Jorgito el Guayaco, uno de los mejores ídolos del país. Desde su nacimiento sería diagnosticado con enanismo, una condición que limita el crecimiento físico y afecta la estatura de manera significativa, y padeciendo otro tipo de enfermedades acarreados por esta condición. Aunque su estatura no definiera su personalidad, sí lo condicionaba con la percepción de los demás. Desde muy pequeño enfrentó una vida marcada por la carencia económica. Criado por su padre y su abuela, Jorgito aprendió que la supervivencia no era opcional, sino una obligación. Con apenas unos centavos en los bolsillos, se dedicaba a vender escobas en las esquinas, pero él no era un vendedor cualquiera, tenía un estilo propio, una chispa innata para conectar con la gente. Podríamos decir que él era un gran vendedor. Mientras otros gritaban ofertas, Jorgito improvisaba frases, gestos y ocurrencias que, sin darse cuenta, ya lo convertían en un personaje pintoresco del barrio. Pero sobre todo, lo que hizo que las miradas se pusieran en él fue un video que se viralizó donde el Jorgito estaba fumando algo más fuerte que un cigarrillo. ¿Qué carga la cédula? Cualquier visa de la ley. Uno de los detalles más llamativos es que además de vender escobas, se ofrecía a tomarse fotos con la gente a cambio de $2. Sí, en un país donde la informalidad es el pan de cada día, Jorgito encontró un modelo de negocio extraño pero efectivo, convirtiendo su imagen en un producto. La gente lo buscaba porque era simpático, auténtico y sobre todo diferente. Pero lo que realmente lo catapultó no fue su talento para las ventas, sino el encuentro con un personaje clave para esta historia, Felipe Crespo, o como él le dice, el Loco Crespo, un youtuber guayaquileño conocido por explorar las calles y entrevistar a personajes peculiares. Fue en una de estas entrevistas improvisadas donde Jorgito pronunció una palabra que cambiaría su vida y se convertiría en su emblema. Chúpalo, chúpalo. ¡Te emociona! El contexto de esta palabra nace al repartir chupetes en tono gracioso, sin imaginar que ese instante se transformaría en un fenómeno cultural y en la actualidad ya parte del folclore ecuatoriano. La frase comenzó a compartirse como un meme en redes sociales, luego se convirtió en un saludo, en una broma recurrente, incluso en un grito de batalla para eventos juveniles. Y Jorgito, que no entendía del todo cómo funcionaba el mundo digital, se transformó en un icono viral de la noche a la mañana, sobre todo gracias a uno de sus amigos. ¿Quién chucha te hizo famoso? ¿Por qué empezaron a publicar fotos de ti? A ver, ¿por qué? Fue mi padre que está ahí parado. Ven acá, Di María, ven acá. Aquí Jorgito dice que tú eres el que le publica la foto, ¿cómo es la hueva? Ya el man sabe, pero... La gente ya no lo veía solo como un vendedor de escobas, sino como el chico del chúpalo. Misma frase que se tatuó en el brazo como sello personal, grabando una canción con esta palabra como estribillo, aunque ya iremos a ello, y hasta organizó concursos donde los fans competían por imitar su forma de decirlo. Para muchos, ese fue su inicio y el ascenso meteórico que vivió, pero lo que pocos se imaginaban es que detrás de estas risas y cámaras empezaba a gestarse una vida llena de excesos que ya venía arrastrando desde antes, pero con su fama lo empeoró. La fama es un arma de doble filo para alguien como Jorgito, que había pasado de sobrevivir en las calles a ser reconocido en todo el Ecuador. La tensión se volvió abrumadora. Lo que empezó como un juego se transformó en una dependencia emocional, la necesidad de ser visto, aplaudido y de mantenerse en el centro del show. Pero de pronto esa necesidad simbólica se mezcló con sustancias que antes ya había probado. Jorgito empezó a frecuentar entornos de consumo de alcohol, la hierbita verde y otras sustancias. Lo que parecía ser una simple fiesta ocasional se volvió en rutina. Los videos de él bebiendo en exceso circulaban y mientras muchos se reían, pocos comprendían que aquello era una señal de alarma.
Uno de los episodios más comentados se dio cuando fue sorprendido robando dentro de un bus interprovincial, donde lo acusaron de sustraer pertenencias de una maleta. La noticia estalló en los medios locales. El ídolo viral de la juventud reducido a un ladrón callejero. La caída parecía inminente. Sus adicciones, el descontrol y las malas decisiones lo arrastraron hasta un punto de romper vínculos familiares. Su padre confesó varias veces que no sabía cómo ayudarlo, mientras su abuela, cansada de las peleas, también lo alejaba. A estas alturas, Jorgito dormía en casa de sus amigos, en hoteles baratos o incluso en la calle. Y sin embargo, lo más duro era lo invisible, las burlas, porque mientras algunos lo veían como un chico gracioso y carismático, otros lo trataban como un bufón, alguien incapaz de comprender su propia exposición. Varias voces comenzaron a denunciar que, en lugar de apoyarlo, la sociedad lo estaba explotando como un meme humano, pues varios creadores de contenido y celebridades de la época simplemente lo utilizaban por los números que generaba, siendo víctima de esta gran rueda que se llama internet. Pero en medio de ese abismo apareció una figura inesperada, Leonardo Zamora, alguien que ya desde el 2008 venía creando una agencia y desde 2013 profesionalmente trabajando con creadores de contenido, celebridades e inclusive músicos. Este hombre decidió sacarlo de ese entorno tóxico, se lo llevó a vivir con él, lo alejó de los barrios donde consumía y lo convenció de iniciar un proceso de rehabilitación. No fue fácil, las recaídas estaban a la orden del día y los chismes de que Jorgito estaba perdido circulaban constantemente en redes. Le dije a Jorgito, mira, has estado 7 días acá. Le digo, deja esa vaina, loco. Le digo, mira, esa mujer tiene flaquito y todo. Sí, es que no puedo, dice, porque donde vivía Jorgito estaba contaminado. Ahí ya con el tiempo él comenzaba, me decía, cuando vayas de viaje llévame, lo llevaba a los eventos. Ah, pero sí nace de él también querer un cambio, sí, claro, ¿no? Sí, él sí quería, él me decía que ya no quería eso. Tía, ya te sentías que el cuerpo te pedía, llorabas. Lloraba, me dio calefrío, caladera. ¿En serio? Calofrío. Y aunque Leonardo Zamora parezca una figura salvadora en esta historia, no se salvaría de la polémica y el escrutinio de los medios, pues en 2024 se filtrarían unos audios en redes sociales donde Jorgito, según declaraciones posteriores de su padre, se dirigía a uno de sus primos pidiéndole que por favor lo ayuden a escaparse de donde lo tenían, puesto que aquí estaba recluido. Por esto mismo, un tiempo después, el padre de Jorgito iniciaría una demanda para recuperar su patria potestad, puesto que éste afirmaba que su hijo era víctima de malos tratos y de ser explotado para las redes. El reclamo es porque el Señor, yo se lo di confiadamente que el Señor me lo iba a devolver. El Señor Leito Zamora oyó y se lo llevó de largo. No sé por qué circunstancia no me lo quiere devolver. Lo que ocasionó que el mismo Leonardo tuviera que salir a dar declaraciones junto a Jorgito, puesto que este aseguraba que él lo había sacado de un entorno nocivo y que pese a eso, su familia quería que vuelva solo por intereses económicos y legales. Y pese a todo esto, su manager informó que iba a hacer un contrato con Jorgito para regularizar su situación laboral y garantizar un contenido digno en redes sociales. Sigue durmiendo. Si tú tomas el alcohol no te va. No, bye. Goodbye, my friend. No. Chao, chao. Cuando todos pensaban que la historia de Jorgito se había terminado, ocurrió algo que pocos esperaban, su regreso a la fama. Pero esta vez, ya no como el chico que gritaba chúpalo en videos virales, sino como un personaje con potencial artístico. El giro comenzó cuando, gracias al empuje de su manager y de algunos amigos, Jorgito fue invitado a subirse a un escenario. No era un gran concierto, ni un festival de renombre, sino un evento local, de esos donde se reúnen cientos de jóvenes en busca de música urbana y diversión. Y ahí estaba él, nervioso, con la mirada perdida, pero con algo que lo caracterizaba desde niño: el desparpajo para hablar enfrente de la gente. La primera vez que tomó un micrófono no fue para cantar, sino para soltar frases improvisadas y hacer reír al público. La gente no pedía perfección, pedía autenticidad, y eso es lo que más valora el público. Y precisamente Jorgito eso tenía de sobra. Al terminar esa noche, muchos no recordaban el nombre de los artistas invitados, pero sí recordaban a Jorgito el Guayaco. Ese pequeño momento marcó el inicio de su transformación. Con la ayuda de productores locales, comenzó a grabar canciones sencillas, pegajosas
populosas con letras callejeras que hablaban de la vida, las sustancias, el barrio y de la superación en este entorno. No eran obras maestras, claro que no, pero tenían algo que conectaba, la verdad detrás de cada palabra. El 2021 se llevó su fama a otro nivel. Jorgito fue adoptado por la selección del Ecuador como una especie de amuleto popular. En los estadios se escuchaba sus frases y la hinchada lo reconocía como un símbolo de pasión futbolera. De un meme callejero pasó a ser parte de la narrativa futbolística de un país, el cual apuntaba a llegar al Mundial de Qatar, y si Jorgito podía aportar a ello, lo iba a hacer. Por otro lado, y en un terreno donde no nos adentraremos muchos, digamos que Jorgito el Guayaco dio un gran paso, yendo a Perú y debutando por primera vez en estas tierras en el cine para adultos. Y lo dejo aquí para cualquiera que tenga los escrúpulos suficientes de irlo a buscar. Con el tiempo su fama cruzó fronteras. Jorgito empezó a aparecer en recopilaciones virales de otros países latinoamericanos y su estilo tan particular fue traducido y compartido en cuentas de humor de Perú, Colombia y México. Lo que comenzó como un chiste local se convirtió en un fenómeno regional, sobre todo en países como Colombia, que al tener un tipo de contenido específico, sobre todo en streamers, la figura de Jorgito encajaba muy bien en la dinámica de los mismos. Aquí se pudo relacionar con streamers de la talla de Mr. Steven, el cual le dio un foco mediático aún más grande y el cual Jorgito supo aprovechar para que en 2025 se capitalizara. Lo fuimos, chucha. Así que, como si fuera poco, también probó su suerte en el boxeo amateur, bajo la productora de No Somos TV, una empresa manejada por la gente de Hablando Huevadas, Jorge y Ricardo, los cuales probablemente hicieron una de las peleas más épicas de Latinoamérica, Jorgito el Guayaco versus Manolito, una figura muy controversial de la que si quieren podríamos hacer un video. Y aunque mi querido compatriota perdió en el ring, el simple hecho de verlo competir fue un espectáculo visual, con transmisiones en vivo, memes y titulares que demostraron que su magnetismo iba más allá del internet. Las redes, que en un momento lo destruyeron, ahora lo empujaban hacia arriba. Cada video en el que aparecía generaba miles de comentarios como: grande Jorgito, tú puedes salir adelante, el verdadero ejemplo de que la fama no siempre mata, y yo antes me reía y ahora lo respeto. Y esto no acaba aquí, porque este mismo año 2025 también participó en los streamers de el que probablemente es uno de los creadores de contenidos más virales de todo el mundo. Les estoy hablando de iShow The Speed. En su gira por Latinoamérica, este hombre visitó Ecuador, encontrándose con Jorgito el Guayaco, dándonos postales inmemorables, como cuando este mismo le enseñó su paso por la industria del cine para adultos y sobre todo la postal que nos dejó en Carondelet, o el centro histórico de la ciudad de Quito, cuando Speed alzó a Jorgito el Guayaco como alzaron a Simba en la película. Y así, lo que parecía imposible empezó a suceder. Jorgito se convirtió en un símbolo de resiliencia. En entrevistas, su padre y su abuela aparecían orgullosos, reconociendo que, aunque había sido un camino lleno de tropiezos, él estaba encontrando algo parecido a un propósito. Incluso los medios que antes lo señalaban comenzaron a cubrirlo como un fenómeno social, el chico que pasó de vender escobas a actuar en frente de miles. Programas reconocidos en el Ecuador le dieron un espacio a Jorgito. Por supuesto, no todo era color de rosa. Detrás de las cámaras, las tensiones seguían ahí. El alcohol, las fiestas y los viejos amigos aparecían de vez en cuando. Cada día era una lucha y cada caída volvía a ser noticia. Pero al menos ahora había una diferencia. Ya no estaba solo, tenía un círculo que lo sostenía y sobre todo tenía un público que le pedía que no se rindiera. En este punto de la vida de Jorgito, dejó de ser solo entretenimiento y convertirse en un espejo incómodo para la sociedad ecuatoriana, haciéndonos la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto nos reímos de alguien en lugar de ayudarlo? 4 más 4 es 2. 2, 2 más 2, ¿cuánto es? 7. 7, 2 más 2. Si algo nos enseña la historia de Jorgito es que la fama nunca llega sola, siempre trae consigo una mochila pesada, presión social, tensiones, falsas amistades y un escrutinio público constante, y él lo vivió en carne propia. Cuando comenzó a llenarse de invitaciones a conciertos, entrevistas y apariciones en televisión, parecía que estaba tocando el cielo, pero lo que muchos no sabían es que tras las luces de los escenarios, la realidad era muy distinta. Jorgito seguía siendo un joven con heridas
heridas abiertas, inseguridades profundas y adicciones no resueltas. Durante todos estos años y en varias ocasiones llegó a los eventos en estado inconveniente. Hay registros en redes sociales donde aparece tambaleándose con una mirada perdida, incapaz de sostener una conversación fluida. Algunos se reían de eso, lo tomaban como parte del show, pero para otra parte de su público esto era algo para preocuparse, dejando un panorama bastante desolador, como en este podcast pudo hacernos saber. Oye, ¿y esos manes todavía eres amigo de ellos? Sí. ¿Todavía? Ya no. Sí, ya no. Todos se me murieron. Todos la mataron. ¿En Todos la serio? mataron, sí. Todos los amigos que tenías en ese momento. Sí. En este punto ya no se podía negar, Jorgito el Guayaco había trascendido su propio nombre. Ya no era un joven ecuatoriano con problemas personales, ni siquiera un creador de momentos virales. Se estaba convirtiendo en un fenómeno cultural. Lo curioso es que su popularidad no se limitaba a Ecuador. Gracias a los clips que circulaban en Facebook, TikTok, YouTube y cualquier red social que te imagines, Jorgito llegó a ser viral mundialmente. Mucha gente jamás lo había visto en persona, lo conocía por frases, gestos o escenas que se volvían icónicas. Usted es como muy bueno abrazando, ¿no? Así como la madre de mujer. Así. Si nos vamos a la actualidad, Jorgito el Guayaco, si bien tiene apariciones esporádicas, ya no está tan activo como antes. Si bien sigue en el foco público, con los años este ha sabido ser más mesurado y controlado, sobre todo gracias a su manager, cual ha sido una parte fundamental para que este pueda armar su vida y continuar aprovechando la oportunidad que las redes sociales le dieron. Más allá de esto, el 2025, como mencioné previamente, ha sido uno de los mejores años que ha tenido por la relevancia que ha conseguido y en los eventos que ha participado. Pues, aunque en un punto pareció perdido, el tiempo lo puso en el lugar que merecía. Al llegar al cierre de su historia, surge una gran pregunta. ¿Qué representa a Jorgito el Guayaco? Algunos dirían que fue simplemente un personaje tragicómico, un joven que tuvo la suerte de hacerse viral, pero que nunca alcanzó un nivel artístico alto. Para ellos, Jorgito no es más que una advertencia sobre los riesgos de exponer la vida privada y sobre todo cómo internet puede elevarte un día y destrozarte el siguiente. Otros en cambio lo defienden con pasión. Para ellos Jorgito es un ícono del pueblo, alguien que con todos sus defectos mostró que no necesita ser millonario, tener una carrera académica o contactos influyentes para hacer ruido en la cultura digital. Jorgito demostró que desde el barrio también se puede construir un nombre, que incluso los marginados tienen derecho a soñar y ser escuchados por la gente. Y claro, esta la visión más romántica, verlo como un símbolo de resiliencia, un joven que cayó muchas veces pero siempre pudo levantarse, que luchó contra una adicción brutal y contra sus propios errores, es bastante vendible, pero también tenemos que tener en cuenta la realidad de los sucesos y que en la figura de Jorgito Guayaco se ve reflejado la situación del Ecuador. Su historia abre más debates, como hasta qué punto la sociedad se burla de alguien, somos cómplices cuando convertimos en meme a una persona real con problemas, o es justamente esa exposición la que, aunque dura, le dio a Jorgito una oportunidad de cambiar su vida que otros no han tenido. El legado de Jorgito el Guayaco está en la ambigüedad, para muchos un espejo de lo que significa sobrevivir en un mundo de desigualdad, y aunque el futuro siempre será incierto, lo que sí es seguro es que ya no se puede borrar su nombre de la historia y la cultura ecuatoriana, y por qué no decirlo, de la latinoamericana. Si hay algo que nos enseñó Jorgito es que no hace falta ser perfecto para dejar una gran marca. En última instancia, su vida nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad del éxito y la facilidad con la que internet puede convertir a cualquiera en estrella, no importa su proveniencia o los valores que este transmite. Y ya, aquí se termina el video del día de hoy. Ya saben que si les gustó, denle like, comenten, compartan y suscríbanse, ya que eso me ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube siga recomendando estos videos y pueda traerles más contenido por el estilo. Si tienen alguna figura específica de la que quisieran que haga un video, me encantaría que les dejen en los comentarios. Si se preguntan por mí, será hasta el siguiente video. Ahí se ven.